Y a veces teniéndolo todo y estando en el éxito de tu carrera como mujer, Dios te hace poner de rodillas. Yo siento que yo sí tenía esa carga en mi espalda de toda la familia y mis tías que no se graduaron para llegar más lejos, ¿no? Y por eso hasta con 4 másters no era feliz. A veces el éxito conlleva estar cansado, saturado, ir solo por los números y las ventas. Entonces uno debería tener una visión de vida y de negocio de al menos 10 años a largo plazo, porque mañana no importa si me divorcio, pero mi visión está clara. Yo a los 40 y me siento que no he hecho nada. ¿Y qué más quieres? Y yo decía, no, pero no me siento conforme. Porque en realidad es la transparencia y la coherencia la que te llega, ¿no? Y la repetición es lo que te lleva al éxito. Yo a veces ni la familia te apoya, entonces la vida es así. ¿Cuáles son las 3 cosas que tú consideras que debe hacer una mujer hoy para dejar de depender, puede ser de un trabajo, de un sueldo, pero ir tras sus metas? ¿Cuántas mujeres tienen el talento, la preparación y las ganas, pero siguen esperando permiso para emprender? Hoy estoy con alguien que decidió dejar de esperar y construir su propia empresa, sus propios sueños. Sé que eres speaker, fundadora de Marketing School acá en Ecuador y referente del poder femenino. Adriana Rivera, bienvenida a tu espacio, Los Despiertos Podcast. Muchas gracias, Verónica. Un honor estar aquí, compartir con ustedes un poquito de lo que sé. Vengo con todo el conocimiento, pero también con la humildad, porque tú sabes que el camino se hace al andar y uno no tiene esa fórmula perfecta. Hemos hablado contigo hace un momento de cuando nos ha ido bien, cuando nos ha ido mal. Entonces creo que eso es muy importante, aprender de estas vivencias y sobre todo escuchar. Gracias. Adriana, ¿cómo empezaste tú en el mundo del emprendimiento? A ver, Vero, y me encanta lo que dijiste hace un momento, que has estado en ventas tantos años. Yo no seguí, bueno, sí seguí una carrera comercial, pero después, pero creo que fue innato en mí desde muy chiquitita, me encantaba vender. Entonces yo desde el colegio vendía los deberes a mis compañeros, daba clases de química mientras estudiaba química, bueno, entré, me acuerdo, en medicina también a estudiar. Y yo desde el colegio daba clases de química y después daba clases de química a estudiantes de universidad. Me acuerdo en esa época de la San Francisco y yo les daba clases de química, me encantaba. ¿Y les cobrabas, no? Siempre, siempre. Mi primer viaje a Europa fue así. Wow. Fue todas las vacaciones dando clases y de ahí me pude ir y me pagué el pasaje y en ese momento mi papá me dijo, tú te pagaste el pasaje, entonces yo te doy para el resto. Y así fue mi primer viaje a Europa. Entonces me encanta vender, me encanta producir, me encanta enseñar. Y mi primer negocio nació de una pasión. Te contaba que me gusta hacerme las uñas, que soy vanidosa. Entonces empecé a emprender en un spa, justamente porque me mordía las uñas. Y yo decía, quiero un local de uñas y que me hagan todo esto. Ajá, de chiquita yo me mordía las uñas y yo veía la necesidad en el mercado. Todavía tengo chiquitas, pero ahora ya no me muerdo tanto, pero pasé por este negocio, tener un spa, mi primer negocio. Estuve con ese negocio como 7 años. Ahí empezó mi inicio en el emprendimiento. Pero he estado en varios emprendimientos de diferentes áreas y ahora en la educación. ¿Qué tiempo, a qué edad emprendiste? Mi primer negocio a los 19, más o menos, mientras estaba en la U. Me acuerdo clarito que me hicieron un reportaje. Todavía no me aprobaban ni la tesis y me acuerdo que vino una revista que era muy, muy famosa en esa época y me entrevistó como un caso de éxito de la U. O sea, no literal, pero al lado pusieron la publicidad de la U. Incluso me acuerdo que me molesté un poco porque dije, todavía no me aprueban ni el plan de marketing, ni mi tesis, pero ya estaba haciendo publicidad. Sí, la verdad, ese fue mi primer negocio y me fue bien, gracias a Dios. Ya no lo tienes, ¿verdad? Ya no. No, porque trascendí, estuve con ese negocio 7 años y después quise ir a estudiar a España y tú sabes que en un negocio tiene que estar la persona. O sea, no hay un negocio que no se maneje. Hace un momento hablábamos de negocios digitales, sí, a lo mejor tú viajas, pero nunca te desconectas. Es lo que me pasa a mí. Yo puedo estar y he hecho esto digamos, por varias épocas del año. Puedo tener una larga estancia en otro país, pero siempre estoy conectada. Con las herramientas digitales lo podemos hacer hoy, pero no podemos dejar un negocio al 100%. Sé que tienes una escuela de marketing. ¿Cómo la operas actualmente? Porque detrás de cámara hablábamos que la operabas presencialmente, pero ¿cómo funciona hoy? Sí, a ver, empezó como un proyecto presencial. Te comentaba que antes de tener la escuela yo hacía unos masterclass que traía gente de otros países. Por ejemplo, maquillador de Miss Universo vino a maquillar aquí a Ecuador y yo le hice que vaya a una gira de varias ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, me acuerdo, y Manta, y hacíamos esto por varios años con diferentes rubros, pero más que nada era el sector de belleza, porque es un sector que a mí me apasiona mucho. Y teníamos una captación todo por online con una landing page, la gente se inscribía, le dábamos una certificación europea
y las personas por 4 horas de certificación pues pagaban y hacíamos esto repetitivamente por años y así. Así pude consolidar mi escuela física que está frente al CCI, es Marketing School Ecuador, creo que por ahí la han de haber escuchado, y fueron cursos presenciales. Hasta el día del COVID, me acuerdo que fue en marzo del 2020, que dijeron que ya nada presencial, nos encerramos por el tema de la pandemia y pasamos 100% al online, que para mí fue una bendición, porque de estar en aulas de 20 personas y tener 3 cursos al mes, con el online yo no tenía esa limitación, entonces mis cursos se duplicaron, teníamos varios cursos al mes, más o menos 40 inscritos por curso y abríamos 2 o 3 cursos al mes. Uh-huh. Claro, o sea, hubo crecimiento. Y, sí. y también tienes, voy a decir, estudiantes de otros países. Antes solo te limitabas Obviamente, tal vez a Ecuador. Y ¿sabes qué me llamó la atención? Que como uno llama también por su marca personal, o sea, no solamente por la parte técnica. Justo cuando estaba embarazada, en mi curso eran embarazadas. Uh-huh. Y se conectaban personas de otros países, ecuatorianos viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, tenía alumnos de Canadá, había gente viviendo en Europa que eran latinos, que se conectaban con mi escuela o que les gustaba la forma de enseñar nuestra. Entonces eso llamaba mucho la atención y tuvimos digamos que esta acogida que creció mucho en pandemia y después se estabilizó a tener un curso mensual en el online, que es más o menos lo que hacemos ahora. Uh-huh. ¿Qué te ha enseñado el emprendimiento, Adriana? A ver, muchas cosas. Yo creo que ser valiente, ser fuerte, porque mi primer emprendimiento yo puedo decir que emprendí casi sola. En esa época me acuerdo que los insumos que me costaban como $400 al mes me daban un retorno súper importante que era más del 200%. Después yo hice una integración, yo estudié marketing, entonces sabía el tema de distribución, hice una integración vertical en donde yo me hice mi propio proveedor. No sé si recuerdas, pero en esa época entraba una marca colombiana de peluquerías que era como para mí yo lo llamaba como digamos que una competencia desleal, no voy a dar marcas ni nada, pero era desleal porque mientras a nosotros nos exigían tener todo en ley, tener los permisos sanitarios, tener a las personas afiliadas, estas cadenas abrieron por comisión, entonces tenían una ventaja competitiva en tema costo tremendo y abrieron muy fuerte, o sea, entraron muy fuerte aquí en Ecuador. Entonces yo tenía ese miedo, pero después lo que hice, dije, a ver, primero ellos no son mi competencia, porque era otro concepto, lo mío era como un servicio más premium, lo de ellos era costo muy bajo, entonces me diferencié así por la calidad y lo que hice también fue empezar a importar mis productos y yo a distribuir, entonces me convertí en distribuidora para almacenes de belleza, por ejemplo, uno de ellos fue Almacenes Montero, a ellos yo distribuí años de insumos para el tema de belleza. Uh-huh. Para los que no conocen, y aquí les voy a dar un paréntesis, es una distribuidora de insumos tanto de belleza, de cuidado capilar. De hecho, tienen hasta cosas de casa, y lo digo porque tenemos mucha audiencia de México, y te van a decir que se van a perder acá. Claro. Pero bueno, en estos almacenes entré yo como distribuidora, entonces eso fue muy interesante porque a veces uno piensa que no tiene para dónde crecer, pero en realidad tú te puedes convertir en tu propio proveedor o puedes también ser no competencia del resto. Entonces yo sería el proveedor de esta distribuidora, pero también vendía mi competencia, esas peluquerías que yo decía me van a hacer pedazos porque entran mucho más competitivos, tienen mucho más digamos que poder de inversión, de recapitalizar y demás. Con ellos mismos yo les vendía mis productos, entonces se convirtieron en aliados prácticamente. ¿Sabes que hay algo que me llama la atención? Te veo que eres emprendedora. ¿Alguna vez trabajaste para alguien? O sea, para alguna empresa de dependencia, algo. Mis primeras prácticas sí, y trabajé en una empresa inmobiliaria. Me gusta mucho el sector inmobiliario. He sido buena para comprar y vender cosas. Siempre que alguien me ha dicho, Adri, ayúdame a alquilar mi suite, yo me acuerdo que había grupos aquí en Quito que yo ponía las características de la suite y de repente me decían, ya alquilé, o este referido tuyo sí me compró. O he ido a lugares en donde, no sé si porque tengo este tema de las ventas innato, recomiendo algo, por ejemplo, o estudiaba en España los cursos y de repente el creador de la escuela me decía, aquí sí, te vinieron un montón de latinos que has recomendado, y yo decía, sí, porque yo recomiendo tu producto. Entonces, no sé si es la forma en cómo lo hago, pero la gente como que tiene esa credibilidad. Y también hay esto, ¿no? Que 9 de cada 10 personas confían más en lo que dice otro usuario que en lo que dice la propia marca. Entonces, cuando uno recomienda desde el usuario, desde tu experiencia real, desde la reseña que vas a dejar del producto, tiene mucho más impacto que la marca hablando por sí sola. Entonces siempre he tenido ese denominador común de las ventas. Yo creo que eso me ha ayudado para emprender y no le tengo miedo al emprendimiento. Estoy ingresando en un mercado nuevo para mí, estoy ingresando en un medio de comunicación, lo estamos manteniendo ahí, es duro, pero estamos ahí, o sea, estoy siempre buscando oportunidades. Me encanta el tema inmobiliario, me encantaría crecer ahí, es un poco más complicado, necesitas más capital, pero tampoco lo veo imposible. De hecho, veo que has diversificado, o sea, empiezas con un spa,
estás en el tema de, obviamente tienes tu escuela, tienes un poco también en el sector inmobiliario y ahora estás entrando como a comunicación, o sea, has diversificado mucho. ¿Consideras que o para una persona que está empezando es bueno o es malo diversificar? A ver, yo creo que es bueno, si tú tienes un capital, diversifica, no pongas todos los huevos en la misma canasta, es algo que yo tengo por lema, o sea, si uno tiene bienes raíces, sí es bueno, pero también tengo un fondo de ahorro, a su vez yo tengo la afiliación al IES, hoy súper bajita, pero siempre la tengo y me voy a jubilar por ahí también, tengo un fondo de ahorro y también un arriendo, entonces como que si tú puedes tener bienes, sí, pero no pongas todo en el mismo lugar porque no sabes qué va a pasar. Y sobre todo, si tienes un negocio, invierte, pero tampoco inviertas tanto descabelladamente, más bien haz como una proyección y revisa el retorno de eso para en base de eso ver cuánto voy a invertir, porque ha pasado ya muchas personas que se lanzan con todo a un solo proyecto y de repente eso no va bien, porque la vida es así, no, nada es seguro. Y de repente pierden todo. Entonces siempre es bueno diversificar. Ahora, si tú vas a diversificar como yo en los emprendimientos, sí necesitas estudiar. Yo he transitado y he trascendido por varias industrias porque tengo el conocimiento. Por ejemplo, en comunicación, mi primera carrera es marketing y comunicación desde la U. También era ciencias económicas, mención marketing y comunicación. Entonces tengo ese conocimiento, las bases, los números. Y de ahí estudié una maestría en comercialización e internacionalización de productos y servicios. Bueno, es complejo el nombre, lo estudié en España, en la Camilo José Cela. Después hice un máster en marketing digital, hoy estoy haciendo un máster en liderazgo educativo porque con el marketing digital yo pude emprender en mi escuela, pero ya dirigir una escuela más grande o convertirte en alguien que sabe toda la pedagogía es más complejo. Entonces ahora que estoy sacando un producto digital más potente, me vi digamos que en la obligación de estudiar este máster de liderazgo educativo. Entonces uno sí puede cambiar de ideas también desde tus hobbies. Mi primer emprendimiento yo no sabía de uñas y justo recién hice un video de la oveja negra que decía yo fui la oveja negra de mi familia porque mientras yo estudiaba la U y me puse a estudiar masajes, manicure, pedicure, mi familia me quedaba viendo mal. Y decían, eso no es una carrera, pero ellos no entendían que yo estaba emprendiendo en mi primer negocio, que era un spa, y que ese spa me iba a dar la entrada a mi primer departamento. O sea, todo fue el piso y la base de un proyecto. A veces las personas nos ven y nos juzgan porque nos ven en una foto estática, pero somos seres humanos que nos movemos, es como una escena de una película. Entonces no puedes predecir el final de una película si no sabes la visión o el proyecto completo. Entonces al final yo hoy le veo y digo, ese fue mi piso, mi spa me ayudó con las ventas, mi spa me ayudó con la humildad, porque yo en el colegio era una niña súper rebelde y tenía amigas que me caían mal, que de repente en la U venían a mi spa y me tocaba a mí ponerles las zapatillas de los pies, o sea, agacharte y ponerte las zapatillas y yo decía, este es mi ejercicio de humildad, porque mi cliente es importante y mi cliente siempre tiene la razón y les decía a mis colaboradores, nosotros vivimos y comemos del cliente, entonces el servicio al cliente tiene que ser espectacular. Eso te puedo decir. Todo parte de una vida. Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender? A ver, al principio la inseguridad. Yo creo que todos tenemos heridas y como yo te mencionaba hace un momento que te decía que estoy en este descubrimiento de encontrarme a mí porque siento que la maternidad, así como me ayudó a crecer en pandemia con mis cursos a full mientras yo daba de lactar y daba clases con mi bebé, fue una bendición muy grande. La maternidad a mí sí me hizo perderme a mí misma. Es como, ya no soy la mujer fuerte como me concebía yo misma, ya no me veo lanzándome de un paracaídas como era mi sueño, ya no me veo escalando el Cotopaxi, que era uno de mis proyectos más grandes después de haber conquistado el Iniza, Rumiñahui, el Ilaló varias veces. Yo era de montaña al 1000%, hasta nos fuimos con mi esposo a España a hacer una montaña ya y éramos súper así. Pero la maternidad te cambia el chip, entonces empecé a ir, por ejemplo, una vez me fui a la montaña al Corazón y hubo mucho viento y me regresé llorando y dije, no, pues tengo una hija, ya no puedo estar en estas cosas de aventurarme y a la aventura y quedémonos a dormir y acampemos, no. Entonces al final me hizo volver atrás, ¿sí? Una visión más importante, más clara de vida, pero también con más miedos. Entonces estoy trabajando esa parte, ahora que estoy concibiendo, digamos, creando un proyecto nuevo, creo que es súper importante tratarnos en ese sentido, porque a veces pensamos que como ya he emprendido soy perfecto, pero los seres humanos evolucionamos. Y los miedos, igual que el amor, están con nosotros en todas las etapas de la vida. Cuando no hay amor, existe el miedo y está siempre presente y todos tenemos un miedo. Entonces, estoy trabajando mucho para eso
Y creo que eso es lo más bonito también, o sea, saber que no somos seres perfectos y siempre tenemos esto de aprender. ¿Qué le dirías a aquellas personas? Sobre todo sé que tienes una comunidad grande de mujeres y que ayudas. Quisiera que nos cuentes un poquito de tu comunidad. ¿A quiénes ayudas y por qué a mujeres? A ver, con la comunidad he transitado también por varios lugares. ¿Por qué? Porque yo soy pro mujer. No soy tan, digamos, soy feminista, pero no soy de la feminista que se victimiza. Entonces tengo una comunidad ahí que muchas veces también me siguen, me mantengo en mi comunidad, pero también tengo mucha gente que me deja de seguir. ¿Por qué? Porque yo hablo digamos que no estoy agradando. A veces no soy políticamente correcta. Por ejemplo, ayer hice un video de una chica que decía que quiere todo gratis. Y hay mucha gente que dice, sí, si no tiene casa, perfecto, hay que darle. Sí, pero yo en mi video decía, a ver, ese dinero sale de algún lado, de tus impuestos, de mi trabajo o del trabajo del agricultor para darle de comer a esta chica que decía que ella no debería pagar ni casa ni comida. Entonces, esas cosas también te pasan factura. Gente que te quiere, gente que no. Hay gente que me deja de seguir. Por ejemplo, en mis inicios en el marketing yo era súper deportista. Además de la montaña yo hacía pole dance. Entonces, obviamente, yo subía mis videos en el pole dance y mis piruetas y tenía un cuerpazo y obvio me seguían hombres también. Entonces, ahora a medida que fui evolucionando con mi comunidad, son mujeres que sienten que están hechas para algo más. La mayoría madres, otras maternan, porque creo que la maternidad no es solo el hecho de traer una vida al mundo, sino también materna la mujer que se encarga de sus padres, la que tiene una mascota y por A o B, C o D no ha decidido tener hijos o no ha podido. Entonces, ese tipo de mujeres que les llama la atención la sabiduría de otra mujer, un consejo importante, las que no quieren lujo fácil, las que quieren emprender desde su autenticidad. ¿Qué significa para ti ser una mujer libre y auténtica? Libre y auténtica es que no tengo poses. Todas mis opiniones son convicciones puras, no he cambiado. Te hablo con mucha sinceridad. Por ejemplo, a veces mi familia dice, no entiendo cómo expones todos tus problemas. Por ejemplo, yo me divorcié en mi primer matrimonio. Hice un evento súper exitoso que se llamó el iGoman, aquí en Quito. Y en el iGoman mi charla no fue de marketing. La gente tal vez me seguía por un tip de seguidores o lo que sea, pero no, yo llegué a hablar de mi testimonio de vida y de que me estaba quebrando por dentro. Estaba atravesando un divorcio súper fuerte. Yo por años fui codependiente de una persona que es un ser maravilloso, pero que no estuvo para mí y que se convirtió en una relación de madre e hijo. Entonces yo sufrí un montón y obviamente eso llegó a su fin. Y cuando yo estaba en el pico más exitoso de mi carrera, pues me estaba divorciando y pocas alumnas sabían que yo mientras daba clases o mientras daba una charla, a veces, claro, me iba al baño a llorar, porque literal me estaba quebrando por dentro. Entonces al final mi charla fue esa y mi charla fue a lágrima pura. Y la gente me decía, o sea, wow, qué valentía, porque hay gente que para llorar necesita estar sola. No, pues yo te puedo llorar aquí mientras estoy en la cámara, porque siento que uno tiene que ser uno y que la gente te tiene que querer como eres, porque como seres humanos somos lo bueno, a veces somos sombra, pero eso es un momento y eso no quiere decir que podemos salir adelante y corregir las cosas que están mal. ¿Qué cambió en ti después de ese momento que viviste, o sea, de este aprendizaje? ¿Del divorcio? Sí. Ya. A ver, que yo creo que cada persona tiene un objetivo en tu vida y que a veces uno se queda en ese momento, igual con la película, con la foto, con el recuerdo. Pero yo creo que todo eso es parte de un camino, ¿no? Yo creo que nosotros, creo mucho en Dios, creo mucho también en otras vidas y yo digo, a ver, la vida que me tocó aquí, yo vine a enfrentar esto, ¿no? Vine a enfrentar estas heridas, vine a enfrentar estos traumas, vine sí a dejar una voz fuerte porque siento que tengo esto de comunicación desde mi familia. Yo he tenido que ser muy fuerte desde chiquita porque yo vengo de un padre muy visible, una persona que es reconocido, muy reconocido aquí y que siempre me ha tocado cuidarme, o sea, desde diferentes puntos de vista. Yo no podía ser la niña rebelde, sí era, pero tenía que cuidarme, iba a ser criticada el doble. Siempre me gustaba el fútbol, me decían machona, entonces yo era como, hacía lo contrario, imponía. Entonces justo hice este video que te cuento de la oveja negra y una tía me dijo, no te veo como una oveja negra, pero siempre impusiste tus ideas, tu conocimiento y por eso estás donde estás. Ya, entonces creo que uno en la vida tiene que ser necio. Si tú te das cuenta, la gente que ha salido adelante se ha obsesionado. Mira a los deportistas, mira a Shakira, a pesar de de estar arriba o abajo, ella siempre ha vuelto a ella. Incluso ella es súper interesante ese caso de estudio porque escribe de lo que siente. Todas las canciones de ella. La Shakira de antología no es la misma de hoy. Y miren, después de un divorcio pudo sacar un álbum tan importante, para mí el más importante de su vida. Sabes que topaste un tema y aquí me encanta hablar porque yo también le tengo como referente a Shakira. Yo digo, o sea, qué difícil, o sea, vivir tan expuesta
sí es difícil cuando tú te quiebras y nadie te conoce y solo con tu familia quebrarte es durísimo. Imagínate que el mundo vea todo cómo Te estás juzgue. y te juzgue y se escuche, aparte que le seguían paparazzi y todo, ¿no? Entonces digo, Sí. cómo ella se reinventó y el mensaje que vino a traer, o sea, porque yo sí digo, mucha gente se identificó con su mensaje y es súper auténtico, o sea, el ser auténtica y transmitir su experiencia a través de lo que ella vivió. Es que ella siempre ha expresado eso desde sus canciones. O sea, si tú me dices con qué Shakira te quedas, yo me quedo con la Shakira ¿Antología? de antología. Me gustaba mucho más. Ajá. Pero es alguien que ha sabido internacionalizar sus productos y sus servicios, porque ella al país que va aprende el idioma, se adapta. Es como McDonald's en México, que le pone guacamole a todo. No es lo mismo que aquí en Ecuador. Entonces ella ha hecho este juego súper bien del marketing y además ella ha jugado con algo que nunca va a cambiar, que es su autenticidad en su marca personal. Entonces veremos una Shakira de aquí para largo. Aparte que hoy con tanto tratamiento estético se ve perfecta, o sea, Exacto. está mejor que nunca. Exacto. Y a veces mejor que cuando pensamos estaba que, casada. claro, y a veces pensamos que se nos fue el tren o que ya estamos muy viejos para hacer algo y digo, no, o sea, tienes toda una vida por delante al final y eso nos enseña Shakira. Sí. ¿Qué crees que le frena a una mujer para dar el salto a alcanzar sus metas y sueños? Yo creo que las heridas, que sí hay que trabajar. Yo creo que después de que acabe este máster en liderazgo, voy a estudiar psicología. Sí. Porque es algo tan maravilloso la mente humana, como uno, en verdad, todas las respuestas están dentro de uno y saber que nosotros tenemos un 95% de nuestra mente que no la podemos descubrir porque está en el subconsciente y solo con un 5% del consciente que trabajamos en el día a día hacemos cosas tan maravillosas. Imagínate si podríamos llegar un poco más allá. Exacto. Entonces yo creo que si nosotros podemos dominar nuestras emociones, autoliderarnos, estamos al otro lado. Porque al final esto es como un juego. Entonces estamos en un capítulo de un juego que vas a llegar y lo vas a hacer bien, pero tienes que disfrutar el proceso también, porque a veces el éxito conlleva estar cansado, saturado, ir solo por los números y las ventas, y a veces eso te satura y llegas a un nivel. Me pasó con mi escuela el año pasado, que llegué a un nivel y mi escuela ya se manejaba sola, profesores, todo, y decir, a ver, hagamos un stop. Quiero pararme y quiero esa vista de águila para ver, a ver la misión, hacia dónde voy, para qué estoy, y replantear y reformular muchas cosas, ¿no? Sabes que dijiste algo y qué bueno que lo tomamos porque las dos somos emprendedoras y esto es algo que tal vez sé que muchos emprendedores nos están viendo. Yo voy a hablar a título personal. Cuando yo veía en clases que te enseñaban sobre la misión y la visión, y uno decía, ay, pura paja, eso nadie lo lee. Es que nadie lo lee. O sea, sí, es lo que yo pensaba. Sí. Pero hoy, yo desde que empecé a construir mi marca, o sea, yo trato de que mi equipo, les digo, ustedes tienen que convivir con Verónica. Porque ustedes tienen que saber cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son mis valores, porque ustedes están comunicando por mí. Y cuando yo, de hecho, y te cuento que nosotros estamos abriendo una academia de ventas B2B. Y algo que desde lo que partí es como mostrar la visión. O sea, la visión de la academia de esto, pero lo que yo pensaba que era faja, o sea, te digo en algún momento que paja, ahí, que ¿no? Eso está pegado en como la la constitución de la empresa que nadie le ve. Ya. No, la visión y la misión de un negocio son un documento vivo. Tiene que estar en un drive y ustedes tienen que volver a él cada vez que vayan a comunicar un pilar en las redes sociales, cada vez que quieras comunicar un dolor de tu audiencia, tienes que volver a la misión y a la visión, porque es el para qué y cómo te ves de aquí a 10 años. Si McDonald's hubiera cambiado su misión y hubiera dejado tal vez de usar carne en sus productos, hubiera desaparecido. Porque con todo este tema que vino de que sí, que hay que tener más conciencia con el medio ambiente, y sí, decoraron sus locales de verde, del color verde, que es como el verde de la naturaleza y demás, pero ellos nunca cambiaron sus productos. Tuvieron una alternativa, sí, diversificaron, pero su core y su giro principal se mantuvo. Exacto. Ahora, tú que eres una mujer que es muy fuerte en redes sociales, ¿cómo construyes una marca personal poderosa desde cero? A ver, te digo que tal vez tú me dices muy fuerte, yo me veo súper chiquita y lo digo con humildad, pero puedo decir aquí que odio eso fake. Nunca he comprado ni seguidores ni nada. Y cuando veo una interacción rara, o sea, hasta me molesta porque digo, no, o sea, uno trabaja honestamente desde abajo para llegar a las personas y hay días que me va súper bien y hay días que me va mal, y de hecho aquí está Joss y hay días que nosotros realmente digo, a ver, 2-3 días para que no me penalice Instagram, pero archivemos, porque nos equivocamos también. Exacto. Pero lo que más puedo decir es que hoy la repetición nos ayuda.
Yo recién estoy encontrando un formato que me está ayudando a llegar a más personas después de años y de hacer este ejercicio de querer comunicar también, porque con el tema de la maternidad yo me hice hacia adentro, en la lactancia yo no quería ni salir, solo estaba para mi bebé y estuve un año sin postear en redes. Gracias a Dios también, además, no solo, y agradezco que aprendí a gestionar los anuncios en Instagram, en Facebook. A mí eso me ayudó un montón a sostener mi escuela, porque mientras yo no hacía nada en orgánico, o sea, digo nada, me refiero a que no estaba generando contenido, sino atrás de mi negocio, haciendo seguimiento en las clases y demás, lo que me sostuvo fue la pauta. Ajá. Y tener grabados contenidos. Ajá. En cambio ahora vivo súper lindo el crear contenidos, es como que me inspira, me nace un contenido y lo grabo, entonces ya no es ese esfuerzo chuta extrahumano que uno decía, wow, me toca generar 30 reels. No, si no los vas disfrutando y convives con tu vida, porque de eso se trata la marca personal, ¿no? Que nazca de tu esencia, de tus valores, de tus convicciones. Sabes que dijiste algo y yo lo quiero decir porque yo también venimos construyendo mi marca personal desde hace unos años. Igual, cero comprar seguidores, sino mucho trabajo y mucha repetición. A pulso. A pulso, como hemos venido creciendo. Y te puedo decir que para mí en un inicio, creo que a los creadores en algún momento, a pesar de que estás construyendo tu marca personal, te cuesta crear contenido. Sí, siempre. Y creo que en algún momento yo tuve que hacer lo que tú, o sea, hacer este cambio de chip y decir, es que el contenido no está alejado de mi vida y es parte del proceso de mi vida, o sea, es documentar. Yo soy una marca personal, no soy una marca comercial, o sea, eres Verónica Villamarín y tienes que documentar lo que es Verónica Villamarín. Ajá. Entonces, fue como te digo, hasta que no le hice parte de mi estilo de vida, creo que no hacía las paces. Sí, y a veces cuesta, y verás, a mí, por ejemplo, me cuesta bastante porque, como te comentaba, yo tengo un papá muy visible y cuando le quieren atacar a él, generalmente le atacan conmigo. Entonces, como que yo quiero salir y de repente es full hate, fake y así, que yo sé que no son perfiles ni reales, pero sí te afecta. O hemos recibido una que otra amenaza, entonces sí me cuesta. Y sobre todo yo no muestro mi vida personal, ni hace años, por ejemplo, mi esposo jugaba polo, tenía caballos, yo nada de eso pongo en redes porque tienes el tema seguridad también, ¿no? Y a veces la gente ve una vida por fuera, piensa que todo es fácil, que todo es gratis o que tuviste suerte y que tienes mucho, que no siempre es así y te pones en riesgo. Entonces es muy diferente diferenciarte por un contenido aspiracional, de ponerme en una limusina, decir que es mía, y otro es hacer un contenido real desde un conocimiento que va a impactar la vida de otros seres humanos. Entonces yo voy más del lado del conocimiento, o sea, y estoy con una rubia guapísima al frente y soy rubia y somos espejo. Y yo me hago y me encanta ser rubia y de hecho no soy rubia natural, yo me hago el cabello. Yo también. Pero tenemos muchas neuronas, ¿no? A veces hay este dicho de que las rubias no son tan inteligentes, yo digo no, todas las mujeres somos inteligentes. Y me gusta, digamos que resaltar por eso, ¿no? Por el conocimiento, por mi forma de comunicar y a veces así hable rápido, no se me entienda. Eso le gusta a mi gente, a mi público y a veces cuando pongo algo que generalmente mi familia o la gente que no está de acuerdo con lo que estoy comunicando me dicen, no pongas de eso, ¿por qué hablas de tu divorcio? ¿Por qué cuentas que nos pasó esto? ¿Por qué? Me va súper bien, me va súper bien porque mis seguidoras es como que, Adri, yo pasé por eso. ¿Cómo hiciste? ¿Sabes que me siento identificada? A mí me pasa lo mismo, o sea, yo tanto en mi contenido, bueno, muestro mucho de ventas, después me comencé a abrir más, en LinkedIn muestro muchísimo mis vivencias y todo, y cuando hablo en mis conferencias, yo soy como tú, o sea, cuento de dónde vine, hablamos de un tema de, por ejemplo, en el caso de mi familia hablábamos que nuestros padres, mi mamá de extrema pobreza, pero cuando te digo extrema pobreza, ni siquiera acabó el colegio porque no le pudieron pagar. No tenía zapatos, o sea, yo sí vengo de una madre que no tenía. O sea, pero que qué orgullo, tu mami debe estar súper orgullosa de ti. Pero mi mamá sabe cuando ve algunas cosas, es como, ¿por qué no te expones? ¿Por qué cuentas lo de tu hermano? ¿Por qué cuentas ¿Por qué tienes que contar mi vida? Y yo le digo, porque es parte de lo que de tu historia. De mi historia, exacto. Y o sea, de hecho, y no puedo alejarme de déjame te interrumpo a ver aquí. Además de la visión y la misión del negocio, ustedes tienen que tener un documento de su historia y sus convicciones, porque eso tiene que comunicar tus redes y el equipo. Sí. Justo yo ayer terminé ese documento, porque ahorita estoy en un proceso de transición en mis redes, porque estoy cambiando del marketing a otro tema que es más de mentalidad justamente y de liderazgo femenino. Entonces hice este documento y claro, en mi documento yo digo claramente, no quiero mujeres que no sean comprometidas en mi buyer persona. No quiero mujeres que que crean en el lujo fácil. De hecho, está comprobado que cuando uno siga al chico que te dice que vende cursos y que te hace facturar miles de millones en un Ferrari,
el público que le sigue es el que quiere tener eso más, ¿no? El No que lo va a tiene hacer. el poder adquisitivo. Entonces sí hay que un poco filtrar, porque a veces damos el poder a personas que no tienen el suficiente conocimiento y otras veces admiramos a quien no se merece. Exacto. Ujú. Y dijiste algo súper importante. Yo me di cuenta porque cuando uno empieza a hacer redes, lo que te llama la atención, ¿no? O sea, le ves a la persona que está en el avión, que está en el Ferrari, que está en el Lamborghini, y tú dices, no, pues yo quiero seguir esos procesos, ¿no? Y le vas y tal vez hasta le compras el curso, pero después tú dices, vas filtrando y te das cuenta que hay una vida detrás de las redes que la gente no conoce. Totalmente. ¿Cuánto hay de coherencia? Yo siempre les digo porque yo lo viví, o sea, en algún momento compré cursos carísimos de $8,000, cuando después yo decía, Yo también oye, tengo ahí una fortuna en cursos. Gracias a Dios algunos sí buenos, ajá, porque también hay que sí, probar. no, Sí. y te digo, pero también tengo personas que tú dices, oye, no fue coherente con lo que me enseñó. Entonces, y doy gracias como tú, y te digo, ¿por qué? Porque sé lo que quiero hacer y sé lo que no quiero hacer. Y saber lo que no quieres es más importante. Exacto. Saber lo que no quieres hacer, cómo quieres impactar. Hoy tengo una claridad muy grande. Yo creo que te decía, ¿no? Detrás de cámara que yo tuve una quiebra en el 2021 en temas digitales, no tenía la claridad que hoy tengo. O sea, Pero eso valió la exacto. pena, ¿no? Y por eso estás donde estás y hoy puedes hablar desde un espacio de gratitud Exacto. y de conocimiento. Y se nota porque cuando uno le invitan a un podcast y encuentras a la persona, tú ves la coherencia. Y creo que cuando nos encontramos aquí, yo no vine a hablar de mis seguidores, de lo que he logrado, de lo que tengo. Yo vine a hablar de que estoy agradecida con las experiencias, de que he venido de un papá que igual no tenía a veces ni para el bus, pero estudió y es un ser que yo admiro muchísimo. Vengo de una mamá súper valiente, pero mi mami es casi que del campo, o sea, y con mucho orgullo, pero Exacto. no pudo lograr sus sueños. Mi mami no acabó la U. Y yo siento que yo sí tenía esa carga en mi espalda de toda la familia y mis tías que no se graduaron para llegar más lejos, ¿no? Y por eso hasta con 4 másters no era feliz. Y ahora estoy trabajando eso en mi mentalidad, justamente a ver, ya lograste, ahora disfruta eso. Porque uno a veces por lograr está en la carrera y Y no disfrutas. no disfruta el proceso. Exacto. ¿Qué les dirías a esas mujeres que tal vez no creen que van a lograr sus sueños? Que es un tema de mentalidad, 100%. O sea, yo te creo que tú me digas que no vas a lograr tus sueños si tú estás en Afganistán y no puedes estudiar y no te dejan ni ver y te venden tal vez de niña. Ya. Pero si tú me dices que estás en Ecuador hoy en día, sí, estamos en un país con crisis, lastimosamente, siempre ha habido problemas, no de ahora, sino de siempre, y bueno, si tú ves la situación del país y las noticias, nunca vas a emprender, porque todo es malo y negativo. Pero si tú ves del otro lado, estamos en un país libre, donde las mujeres hoy incluso ocupan más cargos de poder que los hombres, vemos muchas candidatas mujeres, eso a mí me ilusiona muchísimo. Vemos perfiles de liderazgo en las empresas, muchas empresas lideradas por mujeres. Me encanta, yo estoy en un grupo de mujeres y todas ayudaban con sus empresas con este desastre en Venezuela y todas mujeres liderando. Y yo decía, qué hermoso. Y yo creo que aquí en Ecuador tú puedes. Tú puedes empezar desde abajo, tú puedes. Y te dice alguien que sí, a lo mejor a mí no me hizo nada falta en mi hogar. Digamos, no tuve carencias en mi hogar porque tuve un papá y una mamá que se sacrificaron para que yo pueda tener una mejor educación y una mejor condición en vida. Pero con mi primer emprendimiento yo no invertí mucho. Entonces, cuando tienes ganas, cuando tienes ese sueño, cuando es coherente con tu vida, cuando nace desde algo bueno, cuando das un buen servicio, porque al final el emprender y el servir viene de Dios, cuando tú sirves a la comunidad, no tiene por qué irte mal. No tiene por qué. Y sí tienes que tener cabezas con los números, porque a veces uno invierte y se emociona y demás, de gana. Entonces siempre hay que tener como ese equilibrio en la toma de decisiones, ¿no? Y guiarte. Yo creo en Dios, siempre le digo que me dé ese apoyo para tomar buenas decisiones. Sabes que ese es un súper buen consejo. O sea, voy a destacar dos ahí tuyos. Uno, yo siempre digo que Dios ha sido mi socio estratégico, sobre todo cuando tú vienes, en mi caso personal, yo no tuve referentes de empresarios, o sea, dentro de mi familia, ya te cuento. Ya somos dos. Entonces, no tienes a quién preguntar. Y a veces las decisiones, a pesar de que, gracias a Dios por el crecimiento que tuve, sí tengo un networking de empresarios y reconocidos hasta a nivel de país y fuera. Y admiras y admiro un montón, pero no tengo ese referente como preguntar, ver qué hacen o algo, o sea, yo creo que mi referente, o sea, mi puerta de salida a cuando yo quiero tener una respuesta siempre ha sido Dios, o sea, digo, 100%. o sea, no hay otra, o sea, digo, eres tú mi socio aquí y muéstrame qué decisión sabia debo tomar en esto que estoy sintiendo. Y a veces teniéndolo todo y estando en el éxito de tu carrera como mujer, Dios te hace poner de rodillas. Exacto. O sea, el año anterior yo tuve como una depresión que no entendía por qué. Acabé la lactancia con mi hija y entendí que tal vez fue algo posparto.
pero literal de rodillas, Dios, a ver qué quieres de mí, cómo quieres que sirva. Entonces voy a empezar a ver qué hago. Me perdí en todo, teniendo una empresa, teniendo una familia hermosa, teniendo hijas con vida, mis padres, gracias a Dios, siguen. Y aún así yo de rodillas pidiéndole a Dios que me dé esa guía para seguir. Uh-huh. Yo creo que, y aquí yo quiero, o sea, qué lindo que no romanticemos, o sea, el tener vidas perfectas, o sea, y Adri, te agradezco porque me siento identificado, porque muchas veces te ven y te dicen, oye, estás en el tope más alto de tu carrera, te está yendo súper bien. Por ejemplo, a mí me pasó eso el año anterior, yo creo que estaba en un tope así, en un boom de mi carrera, pero nadie sabe lo que estás viviendo por detrás, o sea, tus luchas internas, o sea, y yo creo que las dificultades que muchas veces, por ejemplo, este año para mí vinieron como una tras otra en cuanto a dificultades, pero yo creo que mi conversación interna cambió desde que yo digo, yo no soy el enfoque. Ajá, yo no soy, primero, yo soy responsable y qué quiero aprender de esto, ¿no? O sea, no me justifico y no me pongo como víctima, como tú. O sea, ¿qué debo aprender para, o sea, hoy entiendo que el fracaso y el sufrimiento es para, que como un empujón para potencializar? Yo recién le entrevisté a alguien en mi podcast y me acuerdo que dije, a ver, no quiero que se vea, es alguien de la política, y dije, no quiero que el podcast se vea político. Inicié diciendo, no es un podcast político. Pero lo que más le pregunté a esta mujer, que admiro mucho, es cómo ella, en su posición, en un mercado tan duro que ha sido la política, y no de ahora, sino hace años en Ecuador, cuando no había una ley para que las mujeres estén en política, ella entró a codazos y se ganó el lugar, y es una mujer que no le pide nada a un hombre. Casi digo es un hombre, pero es una mujer, es un mujerón. Ajá, sí. Es un mujerón porque ella me decía, nunca me sentí menos, y le dije, ¿por qué? Porque mi papá era de machete y mi mamá también era del campo y nos criaron igual a varones y mujeres. Y yo me identifico con eso. Nunca me sentí menos que un hombre. Al contrario, puedo decir algo que tal vez no les guste a los hombres que nos escuchan. Yo creo que la mujer es superior al hombre en muchas dimensiones de la vida. Hacemos más cosas, sostenemos más cosas a la vez que los hombres. A la vez. De ahí sí, obviamente, tienes hombres que son eminencia. Yo admiro a muchos hombres. Soy amante del aprendizaje y tengo muchos mentores hombres y me encanta como debatir a ese nivel, ¿no? O sea, de conocimiento, de personas, de intercambiar ideas, no en una competencia digamos, de género. Sabes que este tema me llama mucho la atención, sobre todo porque tú estás generando este movimiento que dices que quieres ayudar a impactar en el tema de liderazgo, de mentalidad, y está orientado a mujeres. Si tuvieras la oportunidad de darles un consejo, ¿cuáles son las 3 cosas que tú consideras que debe hacer una mujer hoy para dejar de depender, puede ser de un trabajo, de un sueldo, pero ir tras sus metas? A ver, primero el amor propio y autoconocimiento, porque si tú te amas y tú te conoces, vas a ver en lo que eres buena y vas a tener esa proyección de quiero hacer esto. El segundo, la visión a largo plazo. Ese ha sido un defecto muy grande que yo he tenido. Yo cada 5 años he cambiado de negocio y tal vez sí tenía que ser así, pero tal vez no. Entonces uno debería tener una visión de vida y de negocio de al menos 10 años a largo plazo, porque mañana no importa si me divorcio, pero mi visión está clara. No importa si pierdo el trabajo, pero mi visión está clara. Y tercero, maneja los números y no pongas todos los huevos en la misma canasta, porque si tú eres independiente financieramente, no tienes que quedarte en una relación que no te sume, no tienes que quedarte en un trabajo donde te traten mal, donde no crezcas. Y cuando digo los huevos en la misma canasta, no pienses solo en un trabajo, puedes emprender a la vez, así sea en algo chiquitito. El emprender es un ejercicio de humildad, empieza a vender a tus vecinos, empieza haciendo postres en tu casa, o sea, practica eso, porque al final eso te va a llevar a cosas más grandes, solo son un entrenamiento. Entonces, al final, la humildad también. ¿Sabes qué quiero destacar? De las 3 que me encantan, y te felicito porque estoy totalmente de acuerdo, sí quiero destacar una, y es la visión a largo plazo. Yo creo que hoy, sobre todo, y quiero ser enfática, porque hoy estamos viviendo en una sociedad donde queremos cosas rápidas. O sea, hoy nuestra vida gira en un clic. Totalmente. O sea, todo quieres rápido, instantáneo. Y quieres botar la toalla rápido. Exacto. Yo he visto amigas que se casan y a los 2 meses, no, es que ya me cayó mal porque ronca. O sea, hermana, te casaste para toda la vida, hiciste un compromiso, estás comprometida, ¿no? Entonces, así lo mismo el emprendimiento. Ayer me compré este anillo porque mi psicóloga me dijo, comprométete contigo mismo en todo lo que quieres hacer. Y yo dije, bueno, voy a hacer un pacto conmigo misma porque voy a empezar a ir al gimnasio todos los días sin que importe, así sea que me duele o que estoy con mi bebé enferma. Es ese compromiso que necesitamos en la vida.
Qué hermoso. ¿Sabes qué? Ahorita me hiciste ver. Yo no Estamos estoy hablando casada. de largo plazo. No, es que ¿sabes por qué me quedé pensando? Ahora, pero te comprometes contigo misma y el podcast. No, sabes que yo tuve un regalo súper lindo hace unos años y me quedé pensando en el anillo y por eso lo traigo a colación. Mi mamá me dio un anillo de compromiso. Yo no me lo pongo Lindo. porque yo soy soltera. Entonces yo digo, eso ahuyenta. No importa. Entonces yo me saqué el anillo, pero mi mamá en algún momento me regaló un anillo de compromiso como ¿Por qué comprométete solo le contigo. atribuimos el anillo a la Exacto. pareja? Entonces fue como que O me sea, lo saqué. estamos desde la sociedad mal hechos porque el compromiso también debe ser con nosotros mismos. Y si yo Exacto. estoy bien, me va mejor con mi esposo y le voy a hacer más feliz. Y me voy a sentir completa, porque al final somos un complemento, no es que necesito de la otra persona necesariamente, es mi elección estar con él, es mi decisión, porque soy mejor persona con él, o me proyecta él, o me emociona y me ayuda, siempre hay algo, ¿no? Las personas en el mundo están por algo. Empecemos también a valorar nuestro entorno, ¿no? Porque Sí. a veces también nos quedamos en eso de que, de la víctima justamente, Exacto. me tocó esto y por mis papás, por culpa de esto, por culpa del otro. No, yo creo que los seres humanos, entre más libres y menos cargas tengamos, tenemos más tiempo para pensar y para volar y ver las cosas a largo plazo, o sea, tener esa visión de águila. Así. Ujú. ¿Sabes qué? O sea, voy a regresar al tema a la visión de largo plazo, porque yo veo hoy que la gente intenta poco y por eso no logra sus sueños o metas. Pero cuando yo soy una apasionante de entender el comportamiento humano, me encanta la psicología como tú. De hecho, el podcast nació después de mi quiebra, lindo. porque yo decía, oye, ¿cómo piensan los empresarios? O sea, porque yo no venía de empresarios, yo quería tener la cercanía y entender Tenías cómo pensaba. hambre de conocer, de Ajá, poder. de poder, y empezó así el podcast, entrevistando a gente, y cuando empecé veía que todos el patrón repetitivo era que habían fracasado 1, 2, 3 empresas y después lo lograron. Entonces, pero comencé estudiando como el comportamiento humano de las personas y me di cuenta, y te puedo decir que todas las personas que han logrado grandes cosas en la vida han sido con esta convicción de que lo vas a lograr en el tiempo. A veces hay gente que, vienes ya desarrollando habilidades, di que es un golpe de suerte, que tal vez la pegas y en 5 años ves, pero la Lo que media otros llaman es 10, suerte. exacto, ajá. La media, de hecho, en el negocio, en el emprendimiento, son 10 años y la gente no está dispuesta. Y la mayoría de mujeres que han llegado al éxito más allá de los 40, que el otro día veía la estadística y decía yo a los 40 y me siento que no he hecho nada y todo el mundo, pero si has tenido esto, el otro, conoces esto, tantos países, tienes 2 hijas hermosas, tus hijas estudian en el mejor colegio, ¿qué más quieres? Y yo decía, no, pero no me siento conforme. Y yo creo que de los 40 a los 50 viene la década del éxito, así que estoy súper feliz y con ganas de seguir creciendo porque digo, si esto logré hasta los 40, ahorita me despego. Ajá. O sea, los Shakira. Yo estoy viviendo esa época, déjame decirte, yo estoy Se viviendo ve, esa se te ve súper radiante, se te estoy ve, viendo sí, en- se te ve en abundancia, no se te ve en escasez, porque a veces también nos encontramos con personas que de una sientes como ese, no sé, ponen algo, una barrera, ¿no? Aquí no, súper chévere, ¿verdad? No, gracias, igual, y te digo, mi reflejo, o sea, puedo sentir la energía y digo, estás vibrando de la misma energía, mucha abundancia y agradecimiento, que son principios, y te voy a decir Básicos, ¿no? intención también, que son principios básicos de mi filosofía de vida y de mi marca. O sea, yo digo, Y bien que claro. debería tener toda mujer que quiere emprender, ¿no? O sea, porque a veces yo también tengo gente que me dice, ayúdame con la marca personal, necesito hacer esto en redes, y yo como, a ver, no hay base sólida de dónde cogerme, no, ni siquiera podemos trabajar. Porque en realidad es la transparencia y la coherencia la que te llega, ¿no? Y la repetición es lo que te lleva al éxito. Exacto. No siempre tu primer curso va a ser un éxito, no siempre tu primer negocio, a veces ni la familia te apoya. Entonces, la vida es así. Exacto, y es un aprendizaje. Yo creo que yo aprendí este tema de dejar de ser víctima en algún curso que fui con Brian Tracy Ay, qué online. hermoso. Y oye, Un crack, a mí me quedó grabado, él te dice, oye, ¿cuál es el triángulo de las personas exitosas? ¿No? Y te grafica, y te dice, número 1, ser responsable de tu vida. No es que a ti te pasa, no eres víctima, te dice, tú eres responsable de tu vida. Número 2, te dice, ten metas. Y el número 3, aprendizaje continuo. O sea, lo tengo tan grabado. Siempre está ahí. Ajá. No es un crack, mi esposo se levanta con esas charlas y yo le tengo ahí ya casi que de foto en el velador ahí. Amanezco y No, duermo también es con un Brian crack. Yo Tracy. también digo, y persona Eso me coherente gusta. y todo. Sí, es 70 increíble. libros, yo digo, Dios Pero bueno, mío. verás, a las mujeres que se quedan en la victimización, yo sí creo que a veces a las que nos gusta, a mí me gusta estudiar la vida a los famosos. Les podemos estudiar a Oprah. Oprah, el caso de ella es increíble, son mujeres que han tenido una vida que les ha hecho falta todo en la vida. O Celine Dion, que nació en una familia muy pobre, no tenía ni cuna, dormía en una caja.
Y a pesar de todo han llegado y no han estado culpando a los papás, a su historia, a su religión, al país en donde nacieron, a su raza. Al contrario, es como que eso ha sido su fortaleza para salir adelante. Como Shakira, que ella cogió todas esas iras y esas fortalezas y en vez de culparle a la suegra por su matrimonio y su fracaso y pegarse con ella, lo convirtió en su producto. O sea, contó su historia a través de una canción. Y le funcionó súper bien. ¿Sabes a la que le atribuyo yo ahí? Solo terminaría con esto, que el enfoque que tú le das, o sea, el enfoque de víctima o el enfoque que sea tu impulso. Exacto. A eso, y eso hay se un va a libro de potencializar. liderazgo que dice que la mayoría de las personas viven en la etapa 2, que es como, primero cuando nacemos somos seres primarios, ¿no? Súper básicos. Con la educación obviamente vamos evolucionando. Y este nivel 2 es el nivel en donde evoluciono, pero me quedo en el plan de víctima. Por culpa de las decisiones, por culpa del entorno, por culpa de la crisis, por culpa de mis papás, no crezco. Pero cuando pasas de esa etapa y te vas a la etapa 3, ya eres dueño y responsable de tu vida, justo como dice Brian Tracy. Entonces vas a ir tras tus metas. Ya no hay un pretexto, ya no ves los obstáculos y logras. Y en el nivel 4 ya están los sabios. O sea, esa gente que ya ha llegado a otro nivel. Exacto. Y tienen un coeficiente intelectual más alto, sin duda. Pero básicamente eso. Ahora, regresando a las habilidades y a potencializar personas, ¿cuál consideras tú que hoy en día son las 3 habilidades que toda persona debería dominar hoy? A ver, no sé si como encasillarla en una sola habilidad, digamos, pero la inteligencia emocional, el saber comportarte y liderarte, el no reaccionar de modo impulsivo. Los seres humanos tenemos diferentes formas y incluso hay personas que les llaman las coléricas porque no responden bien, o sea, reaccionan de una así con sus vísceras y nosotros tenemos que ser seres racionales y liderarnos, ¿no? Creo que esa es una de las más importantes. Otra habilidad, yo creo que la habilidad de adaptarnos, porque hoy con la inteligencia artificial, en vez de tenerle miedo, saquémosle el jugo, o sea, adaptémonos, veamos qué más necesitamos aprender. Y creo que finalmente podría decir la comunicación, porque hoy estamos a través de pantallas y yo si no logro transmitir a través de una pantalla lo que yo quiero transmitir, es muy difícil conquistar y crecer, ¿no? Sobre todo en nuevos territorios donde no nos conocen. Aquí habrá mucha gente que no me conoce, entonces trato de ser lo más coherente posible. Y se nota, la verdad. Qué bueno. No, sí se nota que eres una mujer coherente. Me encantó tenerte en este espacio. Gracias, Vero. Adri, quiero hacerte la última pregunta que les hacemos a todos los invitados en nuestro canal, y es, si en 100 años alguien encuentra una carta con un único aprendizaje, ¿qué escribirías en ella? Que los caminos de Dios son sabios. Qué poderoso. Todo nos lleva a un lugar y a veces uno se ve ahogado, es como que estás en una piscina y piensas que te vas a ahogar, pero existen muchas piscinas y esto se parece mucho a lo que me decía mi abuela. Yo vengo de una familia muy a la antigua y ellos yo no me casaba y decían, se te fue el tren, se te fue el tren, se te fue el tren, y mi papá me decía, hay muchos vagones, va a pasar alguna vez alguno y tú te vas a subir y si no quieres igual está bien. Entonces al final no nos comparemos con otras vidas porque uno cree que la vida de la otra persona es perfecta, pero eso es lo que vemos a través de una pantalla, o sea, detrás no. Y venimos a cumplir una misión y la misión de cada ser humano es importante, así que honren su vida, su misión, su propósito y sirvan, porque si uno lo hace de la mejor manera, tal vez no sea el sueño en la forma en que tú quieras, pero te va a llegar, te va a llegar. Qué hermoso. Ahora completa la frase, Adri. Una persona despierta es alguien que crece con los otros. Qué hermoso. Adri, para las personas que tal vez no te conocen, cuéntanos en dónde pueden encontrarte. Claro que sí. Yo tengo una escuela en Quito que se llama Marketing School Ecuador. Me pueden buscar como Adriana Rivera igual Ecuador o Marketing School Ecuador, y en redes igual como Adriana Rivera C, en Instagram, en TikTok. Ya voy a empezar con mi podcast también, así que les voy a invitar. Se llama Liderarse para Crear y espero también tenerte ahí, Vero. Me ha encantado Con este gusto. espacio y con gusto. Súper, digamos, agradecida por esta oportunidad. Gracias, Adri. Yo primero quiero agradecerte, primero por abrirnos tu corazón, contarnos tu vivencia y ser una mujer auténtica y que está inspirando a través de la coherencia. Eso pocas veces yo lo veo. Así que te agradezco por abrirte en este espacio, y a las personas que nos están viendo les diría, si esta conversación tan linda te inspiró, mujeres, hombres, si les inspiró, compartan este podcast, porque esta conversación o la historia de Adriana o la mía puede transformar la vida de otra persona. Así que recuerden que los dormidos esperan, pero los despiertos actúan.
Adri, muchísimas gracias por estar en Perdón, este yo espacio. justo tomando No, agua. tranquila. Gracias por Gracias invitarme. a ti. Estoy súper contenta y bueno, ya cuando estén los clips les compartiré. Feliz de que ustedes me escuchen, a las órdenes, cualquier cosa, y disculparán si me trabé en alguna palabra o algo. Esto es natural. Hablo muy rápido y a veces, claro, se me va, pienso más rápido y es como que estoy auténtica. Alinear los motores ahí. Ajá. No, ha sido un honor. La Gracias. verdad que la autenticidad yo creo que es lo que más pesa. Muchísimas gracias por estar Gracias acá. a ti, Vera. Gracias a Gracias. ustedes. Chao, chao.